Vamos a ver el tema de planilla de cálculo. Esta planilla de cálculo es usado en diferentes tipos de levantamiento. En nuestro caso, la vamos a usar en el levantamiento de medición directa de ángulos con tránsito y cinta. La planilla de cálculo es una solución de una poligonal que consiste en el cálculo de las coordenadas, como podemos ver acá, de las coordenadas rectangulares de cada uno de sus vértices o estaciones, ya sea en poligonales cerradas, como es la que hemos estado viendo en todos los temas, o en poligonales abiertas, como pueden ser caminos. Se procede a ordenar todos los datos tomados en campo en una hoja que se denomina planilla de cálculo. Aquí abajo podemos ver un ejemplo de una planilla de cálculo. Esta planilla de cálculo la vamos a ir desarrollando paso a paso para saber cómo se obtienen cada uno de los datos. Bueno, el primer paso o las instrucciones para calcular una planilla de cálculo, el primer paso sería, como ya se dijo en temas pasados, en el campo se toman todos los datos necesarios, como son ángulos internos, externos, azimuts, deflexiones, distancias, rumbos magnéticos, la orientación hacia el norte, croquis, etcétera, etcétera. Con los datos tomados del campo se calculan los azimuts y de los azimuts calculamos los rumbos para llenar la columna de rumbos de la planilla de cálculo. Ya vimos en el video pasado que nosotros cuando vamos al campo con este método de medición directa de ángulos, lo que vamos a hacer es medir los ángulos internos o externos de una poligonal, en lo cual había explicado que para poderlos orientar o referenciar al norte, se tenía que calcular un azimut de partida y ahí realizar el método de círculos horizontales para poder obtener los azimuts de todos los vértices. Igual, en videos pasados vimos cómo se transforma de azimuts a rumbos y de rumbos a azimuts. Si no se acuerdan, regrésense a los videos para recordarles o dar un repaso de transformar o convertir de rumbos a azimuts. Ya el paso siguiente, que es el paso 3, con los rumbos calculados y las funciones naturales, ya podemos obtener lo que es el seno y el coseno del rumbo de nuestro levantamiento. Es decir, ya fuimos a la poligonal, hicimos el levantamiento, pusimos los puntos de estación, nosotros decidimos si calculábamos ángulos internos o externos, por lo tanto ya tenemos un punto siguiente que es el punto visado, de ahí tomamos nuestro azimut de partida, del azimut de partida tenemos, otra vez repito, los ángulos internos o externos. Con el tema de círculos horizontales, calculamos lo que son los azimuts y de los azimuts transformamos a rumbos. Las distancias se obtienen de ir a hacer el levantamiento físicamente. De 1 a 2 hay una distancia, de 2 a 3 hay una distancia, y etcétera. El seno, vamos a ponerle seno de 52 grados y nos va a dar este resultado. Coseno de 52 grados y nos va a dar este resultado. Y así con cada una. Acá son 83 grados 58 minutos. Le ponemos el seno y nos da este valor. Coseno de 83 grados 58 minutos y nos va a dar este valor. Y así consecutivamente con todos estos datos. Les doy un momento para que ustedes vayan resolviendo la tabla. Acá es muy importante que pongamos mínimo 5 decimales. Si pueden poner más, el valor va a ser más exacto y los resultados van a ser más exactos
y los errores no van a ser tan grandes. En el paso 4, para llenar la columna correspondiente de las proyecciones, debemos de hacer lo siguiente. Debemos de multiplicar la distancia por el seno, y ese valor se va a poner en el eje de las X. En las ejes de las X es este y oeste. En el eje de las Y son norte y sur. Entonces los senos se van a poner en estas dos y el coseno en estas dos. Ahora, ¿cómo elegir de las dos en dónde se debe de poner? Esto va a ser de acuerdo al rumbo. Por ejemplo, este primer caso, decimos que el rumbo es sureste 52 grados. Entonces yo multiplico mi seno, ya sé que el seno va a estar en cualquiera de estas dos tablas, ya sea en este o en oeste. Multiplico lo que es el seno por la distancia, me da un valor y lo voy a poner en el este, porque mi rumbo me lo está marcando. Ahora el otro, multiplico mi coseno por la distancia y lo voy a poner en el sur, porque mi rumbo lo está marcando. En este ejemplo, por ejemplo, multiplico mi seno, que es 0.99, por la distancia y lo voy a poner, en este caso, en el oeste, porque el rumbo me lo marca. Coseno, 0.05 por la distancia, que es 145, me da el valor de 8.40 y lo voy a poner en el norte, porque el rumbo me lo está marcando. Y así consecutivamente con todos. Les doy tiempo para que ustedes vayan resolviéndolo uno por uno y vayan poniendo los datos. Vuelvo a repetir, es importante que vayan poniendo 4 decimales, 5 decimales. Yo este ejemplo, por cuestiones de que la tabla ya no cabía con muchos decimales, le fui quitando decimales, pero mínimo lo tengo con 5 decimales en cada dato. El paso 5 es, hay que sumar los valores de cada columna de las proyecciones. Sumamos la proyección de este, de oeste, de norte, de sur. Ya desde aquí podemos observar si la poligonal nos está cerrando. ¿Cómo lo podemos observar? En el eje de las X, que es este o oeste, la diferencia no debe de ser muy grande. Vean esta diferencia, o sea, es muy mínima. Si ya pasa de un entero, bueno, ya significa que algo no está cerrando. Igual en el eje de las Y, que es norte-sur, vean la diferencia. Igual, si vemos que ya está pasando a lo mejor por medio metro, que sería 0.5, o por un entero, que ya es un metro, no está cerrando nuestra poligonal. Y eso quiere decir que está mal, ya sea desde el levantamiento, pero ya desde el levantamiento, si los ángulos internos o los ángulos externos nos cierra con la función geométrica, que ya hemos visto de la suma de los ángulos internos es igual a 180 de n menos 2, o los externos, que es 180 de n más 2, eso quiere decir que en el levantamiento estuvo bien si nos cerró en campo. Venimos a gabinete, quiere decir que estamos sacando unos rumbos mal, estamos colocando estos mal, o las distancias las estamos colocando también mal. Si las distancias están mal, aquí también no nos va a cerrar. Aunque hiciéramos la función trigonométrica en el campo y los ángulos nos den, pero las distancias son diferentes, porque en la distancia ya estamos aplicando lo que son ángulos, estamos aplicando lo que es distancia, y la poligonal cierra con esos dos factores.
Entonces, desde aquí hay que tener cuidado. Si desde aquí estamos mal, deben de checar todo lo pasado. En la 6, la diferencia de este y oeste nos da el error de X y la diferencia de norte y sur nos da el error de Y. Si vemos aquí en la tabla, tienen signos. Quiere decir que este es positivo, que este es negativo. Este se le va a restar este valor y me va a dar el error. Este siempre va a ser con signos positivos. El error siempre va a ser con signos positivos. Y en Y también. Este es el positivo, se le va a restar el negativo y me da un resultado. Con el error de X y Y, calculamos el error lineal de acuerdo a la fórmula siguiente. La fórmula nos dice que es raíz de el error en X al cuadrado más error en Y al cuadrado. Si regresamos, error, acá está, de X, error en Y, aquí está la fórmula al cuadrado y el resultado. Puede ser que a ustedes les fallen los decimales, vuelvo a repetir, por cuestiones de que yo en mis resultados fui colocando todos los decimales. Por eso puede ser que a lo mejor falle por poquito, ya como en el cuarto, ya en la cuarta décima o en la quinta décima. En el 8 ya calculamos la constante de corrección. La constante de corrección pues, se calcula de la siguiente manera. Es el error de X más la sumatoria de las proyecciones en X. Y la constante de corrección en Y es igual al error en Y más la sumatoria de las proyecciones en Y. Ya habíamos visto que el error es 0,28. La sumatoria de las proyecciones, ¿se dan cuenta? Ahí está, y ese es el resultado. En Y, aquí está en Y, la sumatoria de las proyecciones, ya no se van a restar, aquí se van a sumar, y ahí está el resultado. Ya teniendo la constante de corrección, se multiplican las proyecciones de X por la constante de corrección. Con esta llenamos la columna de X. Es decir, bueno, ya vimos, bueno, igual para las de Y, se multiplica la constante de Y por las proyecciones de Y me va a dar el valor de las Y. Tengo la constante, por ejemplo, aquí en X, la voy a multiplicar por 83.025. Ese valor por 72.49, 47.174 y me va a dar los valores de X. El valor de Y, 0.0055, la multiplico por 64.866 por 0.00055. Y me va a ir dando los valores de Y. O sea, estas me van a dar los valores de Y si las multiplico por su constante de corrección. Y estas, al multiplicarlas por la constante de corrección en X, me va a dar los valores de X. En el 10 se realiza la sumatoria de las correcciones en X y Y, la cual, la sumatoria total de X nos da el valor del error en X y la sumatoria total de Y nos da el valor del error en Y. Entonces vean, esta es la de X, la sumamos, me da 0,28. Y se acuerdan que el error en X era 0,28. En Y también sumamos y me da el mismo valor que el error en Y. Me voy a regresar para que ustedes vean. Ahí está su error, 0,28, 0,86. La sumatoria, 0,28, 0,86. Si aquí nos da, podemos proseguir con lo siguiente.
Si aquí no nos da, está mal. Y hay que realizar con más decimales para que aquí cierre exactamente. En el paso 11, ya las proyecciones corregidas deben de ocupar la misma columna que ocupaban antes. Es decir, vamos a las proyecciones, este valor de este, lo vamos a poner en las corregidas en el mismo valor. Acá, acá. Por ejemplo, en las de Y, vean, el primer valor está en sur, sur. Segundo valor está en norte, norte. Tercer valor está en norte, norte. O sea, deben de tomarse los mismos puntos. Y las correcciones se suman o se restan a las proyecciones. En el signo de las correcciones se determina de la siguiente manera. Se suman cuando es menor la columna respectiva y viceversa. Es decir, supongamos que la W, o sea, el oeste, son mayores que las E o las estes, las Ws se le restan, ya que las estes se las sumamos. Bueno, tenemos las proyecciones normales. Acá vemos en el de las X, que es este y oeste, en este el valor es mayor al del oeste. Entonces, estas correcciones en el X, las voy a sumar o las voy a restar en este o en este. Pero ¿cómo voy a saber cuándo sumo o cuándo resto? Simplemente con las sumatorias. Acá, como les digo, las del este es mayor que el oeste. Entonces, la del este necesita que se le reste y la del oeste se necesita que se le sume para que al final tengan el mismo valor. Como podemos ver acá, miren, ya en corregidas tienen el mismo valor. Entonces, vamos a hacerlo. 83.025, acá necesita restarle, le voy a restar el menos 0.006 y me da el valor de la proyección corregida. 72.049 le voy a restar el valor de 0.005 y así viceversa. ¿Por qué? Porque aquí se necesita que se le resten las X y aquí las de Y. Ahora vamos a estas. Norte-sur hay que tomar estos valores de Y. ¿Se van a sumar o se van a restar? También, vean. 77.613 es mayor que 77.527. Entonces, a este se le necesita restar y a este se le necesita sumar para que estos dos sean iguales. Cabe recalcar que no siempre la primera va a ser mayor y la segunda menor, la primera mayor y la segunda menor. Puede ser contrarios. Ya ahí es cuestión de cada uno hacer las sumatorias de las proyecciones y ver a cuál se le va a restar y a cuál se le va a sumar. Pero siempre a la mayor se le resta y a la menor se le suma. A la mayor se le resta y a la menor se le suma. Y se le van a restar o sumar las de X en E y W, se le van a sumar o restar las de Y en norte y sur. Y al sumar y restar, me van a dar los resultados. Ya están corregidos, ¿se dan cuenta? Se asemejan, solo por algunos decimales cambian. Esa es la corrección, para que en la poligonal o en las coordenadas me cierre exactamente. Ya al final, se hace otra vez la sumatoria de E y de W y deben ser iguales. De norte y sur y deben ser iguales. Si no son iguales, no están corregidas al 100%. Hay que regresarnos desde el principio para ver en qué estamos fallando. El paso 12, ya las coordenadas, que es el último paso,
se calculan de la manera siguiente. Se fijan dos valores arbitrarios. Acá son 500. 500, 500. Puede ser 0, 0, 1000, 1000, 600, 600, 100, 100. Los que ustedes quieran. O si tenemos un GPS, con el GPS ya nos va a dar los valores de X y de Y. Si no tenemos un GPS, pues bueno, proponemos estos valores arbitrarios. Lo suficientemente grandes para que obtengamos las coordenadas positivas. Aunque si las coordenadas son negativas, no afecta en nada. Simplemente hay que tener cuidado al trazar la poligonal que no nos vaya a faltar papel para poderla dibujar. ¿Ok? Pero si se puede que sean positivas, pues bueno, es mucho más fácil de dibujar. Se suman o se restan los valores de las proyecciones corregidas según el signo que tengan y así sucesivamente hasta el último, el cual nos dará el resultado. Bueno, tengo 500. Ya vimos que este y oeste es en X y norte y sur es en Y. Entonces, tengo mi valor 500. Ya vimos que todas las estes son positivas y todas las oestes son negativas. Entonces son 500 más 83 me da el valor. Más 72 me da 655. Más 47.17 me da 702.23. Menos 145, 557.11. Menos 57.11 me da 500. Me cerró. 500, 500. Debe de cerrar. Desde las proyecciones corregidas al ser iguales, vamos a regresarnos. Al ser iguales, ya estamos viendo que nos va a cerrar. Simplemente desde aquí ya vemos que va a cerrar. Si les decía, si aquí vemos y no nos está cerrando, pues de plano, en nuestras coordenadas, no nos va a cerrar tampoco. Vamos con las Y's. Pongo mi valor que es 500. De 500, pues me voy a mi proyección, que la primera es negativa. 500 menos 64.902 me da 435.09. Más 7.61, 442.70. Más 61.55, 504.26. Más 8.040, 512.76, menos 12.668, me da igual a 500. Me cerró. Y bueno, esa sería la primera parte del video de la planilla de cálculo. El segundo video que vamos a realizar es para hacer el cuadro de construcciones, donde vamos a calcular la superficie y vamos a usar algunos de estos datos para sacar la superficie total de la poligonal. Suscríbete, danos un like y si gustas comentar sobre algún tema en específico, comenta.